Hola a todos, ¿cómo están? Soy el profesor Felipe Román, esperando que se encuentren muy bien en sus casas. Vamos a empezar esta clase que corresponde al lectivo de tercero medio de Geografía para ir revisando algunos elementos o algunos conceptos, definiciones de lo que corresponde a las áreas de la geografía, ¿ya? Entonces acá tengo mi pizarra, donde dice ahí Geografía, áreas, y tenemos básicamente 5 áreas, ¿ya? Que vamos a ir trabajando y desarrollando. Geografía física, geografía humana, geografía económica, geografía social y geografía política. Vamos entonces de inmediato a lo que corresponde a la geografía física, ¿ya? Que es más o menos lo que ustedes trabajaron en la clase anterior, en la guía de entorno natural que la descargaron de la página Puntaje Nacional, ¿ya? Ojalá que esa guía la tengan ahí guardada entre sus archivos porque vamos a ir repasando algunos elementos de esta guía. Si no tienen la guía o no pudieron descargarla, me avisan, me escriben y yo se las puedo mandar a todos por correo, ¿ya? Se la mandé a varios porque hubo ahí un pequeño problema en la página de Puntaje Nacional. Hicieron una actualización y las guías no estaban exactamente en el mismo lugar donde estaban antes. Así que si alguien tiene cualquier problema, me escribe y le envío la guía de entorno natural sin ningún problema, ¿ya? Ya, entonces, en la guía de entorno natural se trabajaban varios elementos o varios aspectos de lo que vamos a entender por geografía física, ¿ya? Lo que ustedes habitualmente entienden por geografía, que es el estudio, no sé, de las formas, de la cordillera, de los valles, del mar, lo que habitualmente se entiende como geografía es lo que contiene o lo que incluye la disciplina de la geografía física, ¿ya? La geografía física estudia muchas áreas en general. Por ejemplo, acá tengo dentro de mis apuntes una de las principales áreas que estudia es el tema de los relieves, ¿ya? También estudia, por ejemplo, las corrientes marinas, estudia las lluvias, estudia los climas, el tipo de vegetación, la hidrografía, ¿ya? Entonces, varios elementos los vamos a ir revisando en el transcurso de esta clase y posteriores. Si ustedes van a la página número 3 de su guía de entorno natural, ahí aparece un dibujo o una representación de las formas del relieve chileno, donde aparece la página 3 de la guía, ¿ya? Aparecen las planicies litorales, la cordillera de la costa, la depresión intermedia y la cordillera de los Andes. ¿Cómo se llama este dibujo? Este dibujo se llama corte topográfico, ¿ya? Los cortes topográficos son representaciones del espacio que nos muestran o nos evidencian cómo están formados los relieves de un determinado sector, ¿ya? Entonces, bueno, a nivel general, en esta clase, para esta clase no va a haber una actividad en sí. Lo que sí les voy a pedir es que vayan tomando apuntes en su cuaderno, ¿ya? Con respecto a varios de estos elementos y varios conceptos también que vamos a ir definiendo porque hay varios conceptos que los vamos a ver ahora y los vamos a seguir viendo en el transcurso del año. Entonces, necesito que vayan tomando apunte de todo esto, ¿ya? Entonces, como les dije, no va a haber actividad en sí, pero sí toma de apuntes bien lo más prolija y sistemática posible, ¿ya? Ya, entonces, dibujo página 3 o representación, a eso se le llama corte topográfico. Aquí aparece la planicie litoral, cordillera de la costa, depresión intermedia y cordillera de los Andes. Esto nos sirve para ver cómo se configura el territorio chileno, ¿ya? Nos sirve para ver, por ejemplo, cuál es la representación si viéramos la imagen en plano. Por ejemplo, ya, supongamos que esta hoja es Chile, ¿ya? Si hacemos un dibujito de Chile, no sé, desde... Ya, dibujo de Chile, ahí muy a la rabia, entre el norte y sur, ¿ya? Acá está el norte, acá está el sur. Entonces, lo que hace el corte topográfico es mostrar la imagen, en vez de así, la muestra así, ¿ya? En plano. Entonces, el corte topográfico nos permite ver, por ejemplo, ya, esto va a ser mi cordillera de la costa, ¿ya? No, vamos a cambiar la cordillera de la costa. Ya, esto va a ser mi cordillera de la costa, esta libretita, en plano. Y esta va a ser mi cordillera de los Andes. Entonces, lo que hace el corte topográfico, ¿ya? Es mostrar, por ejemplo, de manera plana, cómo se verían las cordilleras y los distintos relieves. Entonces, para el caso nuestro, nosotros tendríamos, por ejemplo... Oh, se me están cayendo las cordilleras. Ya, tendríamos la cordillera de la costa en el sector, tendríamos un espacio intermedio, que sería la depresión intermedia, que serían los valles, ¿ya?
y tendríamos acá la cordillera de los Andes, ¿ya? Entonces, eso hace el corte topográfico, muestra la forma que tiene el territorio y lo muestra así en plano, ¿ya? Para el caso de las planicies litorales, si ustedes se dan cuenta, son lugares, como su nombre lo dice, son lugares planos, ¿ya? Y el hecho de que tengan esa forma tiene una razón de ser. Las planicies litorales, en nuestro caso, en Chile, todas se formaron por un proceso de erosión. ¿Ya? Y ahí tenemos otro concepto importante, sería el segundo concepto importante. Erosión significa desgaste de un territorio. El desgaste de un territorio puede ocurrir a partir de muchas instancias o factores. Puede haber desgaste, por ejemplo, por lluvia, puede haber desgaste por nieve, puede haber desgaste por viento. En este caso, la erosión que tenemos en la costa se entiende como una erosión marina, ¿ya? Porque las olas, al chocar constantemente con ese sector, lo que fueron haciendo es ir moliendo las rocas y fueron desgastando el terreno, y así se fueron formando las playas, por ejemplo. Si ustedes han estado en distintas playas del litoral central o en distintas playas de Chile, se habrán dado cuenta que no toda la arena es igual, ¿ya? Hay arenas de distintas texturas, distintos colores, y eso de que depende del tipo de roca que esté en ese sector. O sea, si tenemos una roca, no sé, más oscura o más clara, o una roca, no sé, más firme o más blanda, no sé, se configura a partir del choque del agua con esas piedras o con esas rocas, eso se va moliendo y va dejando una estela de arena, ¿ya? Y eso se forma a partir de, no sé, miles de años, ¿ya? Entonces, eso es un elemento que estudia la geografía física. La geografía física estudia varias instancias más. Estudia, por ejemplo, aparte de los relieves, el tema de las corrientes marinas. También estudia, por ejemplo, los tipos de lluvias que hay en distintos lugares, no solamente de nuestro territorio, sino que de América, del mundo en general. La geografía física también estudia los tipos de vegetación, los tipos de climas, estudia cuál es el circuito del agua que se forma en los territorios, y a eso se le denomina, que aquí otro concepto importante más para que lo anoten, la hidrografía, ¿ya? La hidrografía es el estudio del agua, ¿ya? En términos de cómo, por ejemplo, se genera un circuito, ¿ya? Lo que, no sé, ustedes vieron o deberían haber visto, no sé, quinto, sexto básico, lo del ciclo del agua, por ejemplo, ¿ya? Como, no sé, ya cuando llueve se junta, no sé, agua o agua-nieve en la cordillera, después eso se derrite, esa agua escurre, llega hacia el mar. Todo el ciclo del agua es lo que estudia entonces la hidrografía, ¿ya? Y claro, cuando en este caso, por ejemplo, la nieve se derrite, eso va formando ríos, ¿ya? O riachuelos que se comportan de determinada forma y pasan por un cierto sector, ¿ya? Y ahí tenemos otro concepto importante que dentro de la hidrografía, todo el espacio, que el concepto es drenado, todo el espacio drenado por un circuito de agua, a eso se le denomina olla hidrográfica, ¿ya? No olla de sartén, sino que olla con H-O-Y-A, ¿ya? Olla hidrográfica, ¿ya? Entonces la olla hidrográfica es todo el espacio drenado por un circuito de agua que desde que se derrite en la cordillera hasta por el lugar donde pasa y donde desemboca el mar, todo ese circuito se le denomina olla hidrográfica, ¿ya? Hay otro concepto más importante para que lo registren. A ver, si seguimos avanzando en su guía, ya en la página 3 aparecen las definiciones de cordillera de los Andes, ¿ya? Dice desde dónde hasta dónde va. La cordillera de los Andes es una de las pocas macroformas que abarca prácticamente todo el territorio chileno, ¿ya? Y no solamente chileno, sino que también americano, porque según la definición acá, dice que parte desde Venezuela, ¿ya? O sea, atraviesa Venezuela, Ecuador, Perú, Argentina, Chile, Bolivia, ¿ya? Es bastante extenso. Y 4.600 kilómetros corresponden de extensión a Chile, ¿ya?
claro, una altura bastante alta en el sector norte y después va bajando hacia el sur. ¿Qué es lo que pasa en el sur? En el sur, por ejemplo, ustedes saben que en la zona ya desde la 10ª región hacia el sur, desde Chiloé hacia el sur, hay muchas islas, ¿ya? Hay muchas islas o pedacitos de isla, islotes pequeños. Ya, esas islas en general son fragmentos de la cordillera de los Andes que quedaron bajo el agua. O sea, claro, no es que quedó un pedacito flotando solo en medio de la nada, no. Lo que pasa es que la cordillera de los Andes ahí tenía unos sectores de altura muy bajitos, y a partir de eso el agua fue cubriendo varios de estos sectores, ¿ya? Entonces todas las islas que están en el sector sur, de alguna manera, o sea, están conectadas como por su sector inferior, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si en la zona sur tenemos algo, no sé, así, de corte topográfico, ¿ya? Tenemos algo así de corte topográfico, ya donde está la cordillera de los Andes y estos sectores así como montañitas. ¿Qué fue lo que pasó? En un momento, a partir de los procesos de erosión, el agua cubrió esos sectores, ¿ya? Esa línea que está ahí, que acabo de dibujar ahí, representa el agua. Entonces, como el agua cubre esos sectores, aquí quedó una isla, otra isla, otra isla, otra isla acá, ¿ya? Entonces no es que esas islas sean pedazos fragmentados de cordillera, no, sino que todo eso está conectado por debajo del agua, ¿ya? Eso es otro elemento importante a considerar. Si nos remitimos, por ejemplo, acá estamos viendo estamos viendo la cordillera de los Andes, sus características, ¿ya? Está también la depresión intermedia, que es el sector plano del territorio, que está en la zona central, y en la depresión intermedia es donde se encuentran las mayores concentraciones de población, ¿ya? Y aquí tenemos otro concepto más, que es el concepto de emplazamiento, ¿ya? Con M y con Z. Emplazamiento. El emplazamiento es el lugar geográfico donde se ubica una ciudad, ¿ya? Entonces, por ejemplo, Santiago tiene un emplazamiento en un valle o una depresión intermedia o en una cuenca, ya un lugar plano. Entonces, cuando hay ciudades que están emplazadas en la depresión intermedia, se asocia la idea de un valle, ¿ya? Entonces, en este caso, cuando lo relativo a los valles, ¿ya? Se denomina fluvial, con B corta, ¿ya? Entonces, ahí está, fluvial. Santiago tiene un emplazamiento principalmente fluvial o de valles, ¿ya? No confundir con pluvial, que se refiere a las lluvias, ¿ya? Entonces Santiago tiene un emplazamiento en cuencas o un emplazamiento de carácter fluvial. Hay otras ciudades, como por ejemplo las ciudades del norte, las principales ciudades del norte, Arica, Iquique, Antofagasta, como están en el sector costero, tienen un emplazamiento costero, ¿ya? Y hay otras ciudades, no sé, que están más cerca del sector de la cordillera, como, no sé, San Pedro de Atacama o Calama, etc. Tienen un emplazamiento cordillerano, ¿ya? Entonces ahí tienen otro concepto importante para que tomen nota, que es el concepto del emplazamiento. Ubicación geográfica de un sitio o lugar o ciudad, ¿ya? Ya, entonces por eso es importante la depresión intermedia. En general, en la depresión intermedia se asienta la mayor parte de la población. O sea, solamente en la región metropolitana tenemos, ¿cuánto? Cerca de 7 millones de personas. Más otras ciudades, por ejemplo, no sé, Talca, San Fernando, Rancagua. Todas estas ciudades, entre todas estas ciudades, suman fácilmente más de 8 millones de personas, ¿ya? Que son ciudades con emplazamiento en la depresión intermedia o emplazamiento fluvial. La importancia acá, la importancia, no sé, humana, por decirlo de alguna manera, de la cordillera de los Andes, para nosotros como sociedad, es que acá también en este contexto la cordillera de los Andes es nuestra principal fuente económica de recursos. ¿Por qué? Porque en la cordillera de los Andes
están todo lo que tiene que ver con los yacimientos mineros, o gran parte de los yacimientos mineros que tienen que ver con el cobre, ¿ya? Mientras más alta es la cordillera, mayor probabilidad hay de encontrar minerales, porque hay más lugares donde escarbar en general. Entonces, gran parte del cobre que nosotros tenemos se encuentra entre la segunda y la tercera región, y es el cobre es el principal sustento económico de Chile, ¿ya? Bueno, ahí ya nos estamos metiendo un poquito a geografía económica, pero es para mencionar solamente la importancia de la cordillera de los Andes, ¿ya? Bueno, aparte de cobre, también hay otros materiales u otros minerales que son azufre, yeso, hierro, litio, etc. Y también la cordillera de los Andes es muy importante porque constituye una reserva de agua, ¿ya? Porque claro, ahí a partir de instancias climáticas se junta ahí nieve y esa nieve después se derrite y es lo que nos posibilita a nosotros el poder tener un flujo de agua y ríos, que a partir de eso también tenemos un recurso natural importante, ¿ya? O sea, la cordillera nos posibilita tener en general minerales y agua. Ya, la cordillera de la costa, lo más importante acá es que funciona como biombo climático, aquí ya estoy en la página 4 de la guía, y las planicies litorales, acá principalmente lo principal es que se encuentran importantes ciudades, playas y puertos, ¿ya? Arica, Valparaíso, San Antonio, Concepción, etc. Y también en la cordillera hay algunos yacimientos de carbón, ¿ya? Sobre todo en el sector de lo que sería la octava región, en la zona del Biobío, específicamente en la ciudad, en la cercanía de Concepción, en la ciudad de Lota, etc. Ya, la parte del mar me la voy a saltar porque todo eso de los relieves submarinos en general o sea, es importante, pero no para los objetivos del plano del programa de geografía, no es tan fundamental, ¿ya? Me voy a pasar ahora a lo de las corrientes marinas, ¿ya? Eso sí es importante para nuestro desarrollo, nuestra instancia como sociedad, porque las corrientes marinas, que una corriente es un cúmulo de agua, ¿ya? Que avanza en una determinada orientación, ¿ya? Y que de alguna manera va regulando o va influyendo en la temperatura del agua, ¿ya? ¿Por qué eso es importante? Porque a partir de la temperatura que tengamos en distintos sectores va a haber una mayor o menor disponibilidad de recursos marinos, ¿ya? Por ejemplo, acá aparece en la página 5 la corriente de Humboldt. Dice, esta corriente tiene una gran influencia sobre el clima chileno y peruano, pues es una fuente de agua fría que se desplaza desde Chiloé hacia el norte, ¿ya? Entonces, en general, la corriente de Humboldt se va moviendo, ¿ya? Desde lo que sería la zona de Chiloé, va de a poquito hacia el norte, ¿ya? Entonces, en general, por esas circunstancias, el agua de la zona sur también está mucho más fría que el agua de la zona norte. Y al tener una agua más fría, tenemos una mayor posibilidad de desarrollo de microorganismos, que en este caso es el plancton, y el plancton sirve de alimento para los peces. Entonces, por lógica, vamos a tener un mayor desarrollo de la actividad pesquera o una mayor abundancia de peces en lo que corresponde a la zona sur que a la zona norte, ¿ya? Por términos de temperatura del agua. Y aquí esto también queda ratificado por el nombre de la otra corriente, que es la corriente de Gunther. Dice corriente de aguas cálidas que corre de norte a sur del Callao, el Callao es un puerto peruano, hasta Valparaíso. Entonces en la zona norte, bueno, dice acá, es de alta salinidad y poco oxígeno, lo que imposibilita el desarrollo de la vida, ¿ya? Entonces la corriente de Gunther influye de alguna manera negativamente en la proliferación de plancton y por ende en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de fauna marina y peces, ¿ya? Bueno, aquí dice imposibilita el desarrollo de la vida. Aunque claro, la corriente de Gunther no abarca todo el sector marítimo y no es que en el norte no hayan peces ni nada, sino que lo que hace básicamente es reducir, claro, al subir la temperatura reduce la cantidad de plancton y esto hace que haya menos peces en general, ¿ya? Entonces las corrientes marinas también es parte importante de lo que denominamos geografía física. Fenómenos marinos. Aparece ahí, también en la página 5, fenómeno del niño y fenómeno de la niña.
Estos dos fenómenos tienen que ver con los cambios de temperatura, ¿ya? Y cambios de temperatura que vienen de corrientes marinas que, para el caso nuestro, nos llegan desde Oceanía, o sea, desde el lado de Australia, Nueva Zelanda. Ahí se van desplazando corrientes marinas hacia nuestro territorio. ¿Qué es lo que pasa? Cuando desde la zona de Oceanía, desde Australia, Nueva Zelanda, vienen corrientes de carácter cálido, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa al haber corrientes cálidas? Son corrientes cálidas, pero que a diferencia de la corriente de Gunther, en este caso traen mucho más oxígeno, y eso hace o genera un proceso de evaporación, ¿ya? De evaporación del agua. Al haber una mayor temperatura, el agua se evapora más. Entonces, cuando vienen corrientes cálidas, el agua se evapora, se condensa en las nubes y después llueve, precipita. Entonces, mientras más cálida sea la corriente que viene de Oceanía, se evapora más agua y termina lloviendo más. Y eso es lo que conocemos como el fenómeno del Niño, ¿ya? Cuando llueve mucho, más que el promedio, y terminan habiendo, por ejemplo, no sé, inundaciones, como dice acá, dice es un calentamiento gradual e inusual de las aguas, ¿ya? Que genera la disminución de especies marinas y el aumento de las precipitaciones. Entonces, viene estas corrientes cálidas de Oceanía, se evapora mucho más el agua por el calor, ya se condensa y precipita. Entonces, eso es cuando llueve mucho de forma inusual, eso es el fenómeno del Niño. Por el contrario, el fenómeno de la Niña es cuando pasa lo opuesto, ¿ya? Cuando vienen corrientes de carácter frías, ¿ya? Vienen corrientes frías hacia nuestro territorio desde Oceanía, se evapora menos agua. Y al evaporarse menos agua, el agua que después va a evaporarse y va a condensarse y va a llover, va a ser mucho menor, ¿ya? Mucho menor del promedio en general. Entonces, cuando hay periodos de sequía muy prolongada, puede deberse principalmente al fenómeno de la Niña, ¿ya? Que es corrientes de agua fría, menor evaporación, menor cantidad de precipitaciones, sequía, ¿ya? También aparece acá como parte de los fenómenos marinos la marea roja, ¿ya? La marea roja es un proceso que puede ocurrir de forma natural, ¿ya? En determinados sectores, bueno, sobre todo en sectores donde hay aguas más frías, ¿ya? Que es cuando aumenta la cantidad de dinoflagelos. Los dinoflagelos son un tipo de microorganismo, ¿ya? Que, claro, para muchas especies no es dañino, ¿ya? Es dañino para algunas especies, no para todas, pero sobre todo es dañino para el ser humano, ¿ya? ¿Cómo se puede observar esto? Cuando en el agua aparecen unas manchas rojas, ¿ya? Es porque hay demasiada cantidad de dinoflagelos en determinados sectores, ¿ya? Y eso se le denomina marea roja. Entonces, si pescamos, no sé, truchas o mariscos o lo que sea, en un sector que tenga marea roja, eso puede provocar enfermedades a los seres humanos, y a partir de eso, entonces, cuando hay marea roja, no se puede pescar en ese sector, ¿ya? Es por el aumento de una cantidad de microorganismos que se llaman dinoflagelos, que pueden ser dañinos para algunas especies humanas y también para el ser humano, ¿ya? Ya todo esto que hemos visto, los relieves, las corrientes, los fenómenos marinos, son todos parte de la geografía física, ¿ya? Ya aquí en la página 6 habla del clima y la vegetación, ¿ya? Clima también como parte de la geografía física, ¿ya? Hay varios factores que van determinando el clima. Bueno, Chile, ustedes saben, tiene una gran variedad de climas. Si ustedes han estado en el norte y han estado en la zona centro y la zona sur, ya simplemente con la percepción se pueden dar cuenta que obviamente en el norte hace mucho más calor, en la zona central es más templado y en la zona sur es mucho más frío y lluvioso, ¿ya? Los factores que en este caso van determinando cómo es el clima a nivel general, aquí aparecen, son básicamente 4, ¿ya? El primero de ellos es la latitud, ¿ya? La latitud se refiere en este caso al nivel de extensión que tiene el territorio en términos de paralelos, ¿ya? Chile comienza en el paralelo número 17, ¿ya?
El paralelo 17 grados de latitud sur. ¿Por qué 17 grados de latitud sur? Si estamos en el norte, ¿qué tiene que ver ahí la latitud sur? ¿Ya? Se abrevia de esa forma, lat sur, 17 grados de latitud sur. Porque todo lo que está bajo la línea del ecuador se denomina latitud sur. Entonces, la línea del ecuador es la latitud 0, ¿ya? Y desde la línea del ecuador hacia abajo empezamos a contar 90 grados. Entonces, en Ecuador, ya, en el mismo país en sí, en Ecuador va a ser la latitud 1, 2, 3, 4, 5, 6 de latitud sur. Después vamos llegando a Perú, por ejemplo. Perú empieza como en la latitud 10 aproximadamente, 10, 11, 12, 13, 14. Y ahí llegamos a Chile con los 17 grados de latitud sur, ¿ya? Para que se hagan más o menos una idea de la ubicación de Chile en un mapa, ¿ya? En el norte tenemos 17 grados de latitud sur, aproximadamente. En la zona central, ¿ya? Santiago está, o la región metropolitana, está aproximadamente en los 33 grados de latitud sur, ¿ya? La zona central de Chile, entonces, Santiago, 33 grados de latitud sur. Y el territorio continental chileno, o sea, donde está Punta Arenas, Cabo de Hornos, etc., termina en los 56 grados de latitud sur, ¿ya? O sea, Chile termina ahí, 56 grados de latitud sur, ¿ya? Eso también para que lo registren, o sea, bueno, estas son medidas aproximadas, ya, porque son 17 grados con 30 minutos, etc. Pero de manera bastante simple, Chile desde el norte parte en la latitud 17, ¿ya? Y llega hasta la latitud 56. La región metropolitana estaría entonces en los 33 grados de latitud sur, ¿ya? Por ejemplo, no sé, Concepción está como en los 40 grados de latitud sur aproximadamente. Eso para que se vayan ubicando en términos espaciales, ¿ya? Entonces, desde la línea del Ecuador hacia abajo, ¿ya? Todo eso es latitud sur. De la línea del Ecuador hacia arriba, todo eso es latitud norte, ¿ya? O sea, en este caso, por ejemplo, Colombia, Venezuela, todos los países de Centroamérica, Panamá, Cuba, Jamaica, Nicaragua, México, Estados Unidos, Canadá, todos esos países son de latitud norte. De la línea del Ecuador hacia abajo es latitud sur, ¿ya? Y eso tiene que ver entonces con algo que ustedes les pasaron, no sé, en quinto, sexto básico, el tema de los paralelos y los meridianos, ¿ya? Cuando hablamos de latitud, siempre la latitud se está midiendo en términos de paralelos. Entonces Chile parte en el paralelo 17 de latitud sur y va hasta el paralelo 56 de latitud sur, ¿ya? Entonces, volvemos al tema central, factores que determinan el clima. La latitud ¿importa para el tipo de clima? Obviamente importa, porque si estamos en la latitud 17 tenemos un tipo de clima, y si estamos en la latitud 56 tenemos otro tipo de clima. Mientras más cerca estemos de la línea del ecuador, va a ser más calor, ¿ya? Y es por una razón simplemente de la posición de la Tierra. Ya ustedes saben que la Tierra no está así derecha, sino que está inclinada. Entonces la inclinación que tiene la Tierra dentro de su propio eje hace que los sectores más cercanos a la línea del ecuador reciban el sol de forma más directa, ¿ya? Los rayos del sol pegan de manera más directa más cerca a la línea del ecuador que en los polos, ¿ya? En los polos los rayos del sol llegan de forma más como de lado, más perpendicular. En cambio, la línea del ecuador llega de forma directa, ¿ya? Entonces, mientras más cerca estemos de la línea del ecuador, más directo van a llegar los rayos del sol, ¿ya? Entonces, por eso, por una instancia lógica, no sé, en Arica va a ser mucho más calor que en Punta Arenas, porque los rayos del sol llegan de manera mucho más directa, de acuerdo a la forma y la posición de la Tierra y de acuerdo a la línea del ecuador, ya que se entiende como la mitad de la Tierra en términos geográficos. Ya, entonces la latitud, ya, lo que tiene que ver con los paralelos, obviamente incide en el tipo de clima que tengamos. La altura, de aquí voy a leer la definición, dice, la altura influye en la temperatura de las masas de aire. Entre más alto, el aire será más frío, por lo tanto las temperaturas serán menores, ¿ya?
No sé si alguien ha ido o le ha tocado ir, por ejemplo, a la cordillera, ya sea o a acampar o algún tipo de refugio, pero mientras más vamos subiendo, la temperatura va disminuyendo cada vez más. Por eso, por ejemplo, alguien, no sé, puede ir o sea, en distintas estaciones del año, puede ir, no sé, no sé, por ejemplo, a estos centros de esquí, farellones y otras de esas instancias. Y claro, uno puede ir un día que haya un sol esplendoroso y la nieve no se derrite. ¿Y por qué no se derrite? Claro, en ciertas estaciones del año, obviamente, no sé, en otoño, invierno. ¿Por qué la nieve no se derrite? Porque mientras más altura estamos, más baja la temperatura, en general. ¿Ya? Aquí hay una relación de altura y temperatura. Mientras más alto estamos en el territorio, ¿ya? Más baja va a ser la temperatura en general. Y claro, en el día como hay sol, o como en el día, no sé, y está despejado, uno siente como, no sé, una cierta temperatura no tan helada, pero en la noche se ve como una temperatura de alguna manera un poco más real, ¿ya? Como no están los rayos del sol pegando directamente, y en la noche pueden haber temperaturas, no sé, incluso de grados bajo cero, ¿ya? Que eso incluso se puede ver, no sé, si alguien ha ido a acampar en verano, a alguna zona cordillerana o algo así, se dará cuenta que, claro, en el día pueden haber, no sé, fácilmente 28, 30 grados y en la noche pueden haber, no sé, 3 grados, 4 grados. Se da ahí una diferencia térmica bien importante por el tema de la altura, ¿ya? Entonces, la altura también incide en el tipo de clima. Bueno, acá también aparece el relieve, ya dice: las cordilleras funcionan como biombos climáticos. ¿Qué es un biombo? Un biombo es una especie de barrera natural que no deja pasar o que impide el paso de un tipo de clima de un lado a otro. Entonces, por ejemplo, si este es nuestro territorio nacional, ¿ya? Y esta es, por ejemplo, ya la cordillera de la costa, no sé si lo han visto ustedes alguna vez, probablemente cuando van a la playa, cuando alguien va a la playa, por ejemplo, ya, no sé, pueden venir de Santiago y hay un sol así esplendoroso, llegan a un punto, pasan ese punto y está nublado. Y dicen: oh, pero ¿cómo si hay un sol tan bonito, llegamos al sector de la playa y está todo nublado? O viceversa, vienen de la playa así súper despejado, con un sol hermoso, llegan a un cierto punto y para el lado del interior está más nublado. ¿Por qué pasa eso? Porque la cordillera funciona, la cordillera de la costa, funciona como un biombo climático. Un biombo es una barrera natural. Entonces, cuando ustedes pasan ese punto y cambia la situación atmosférica de soleado a nublado, de nublado a soleado, es porque están pasando justo por el punto más alto de la cordillera de la costa. Cuando llegan al punto más alto de la cordillera de la costa y empiezan a descender, ¿ya? Hacia la zona de la costa, la cordillera ahí funciona como una barrera, ¿ya? Entonces, por una cuestión natural, las nubes o la neblina que haya, para poder pasar de un lado a otro, tiene que subir por esa cordillera. Y para eso se necesitan también ciertas condiciones de temperatura. Entonces, lo que hacen las cordilleras, ya sea la cordillera de la costa, que es más pequeña, o la cordillera de los Andes, que es más alta, funcionan como una barrera natural, ¿ya? También, si alguien, por ejemplo, ha ido a Argentina, se habrá podido percatar que allá el clima es mucho más cálido, ¿ya? El clima en Argentina es distinto al clima de Chile. En muchos sectores de Argentina eso se denomina clima de tundra, y ese tipo de clima no alcanza a pasar hacia Chile por la cordillera de los Andes, que funciona como una barrera natural, ¿ya? Ya, entonces por eso el relieve también incide en el clima. Y el cuarto factor, ya dijimos los factores que intervienen en el clima: latitud, altura, relieve. Y lo otro es, aparece acá como la cercanía al Pacífico y la corriente de Humboldt, que es lo que podemos llamar, así como a nivel global, en una sola palabra, la influencia marítima. ¿Qué tiene que ver la influencia marítima? Mucho, porque el agua actúa como un regulador natural de la temperatura. Por ejemplo, si en la zona costera, no sé, por alguna circunstancia hace mucho calor, ¿ya? El agua actúa como un regulador natural de la temperatura y ese calor como que desciende un poco. Es por eso que, por ejemplo, en el verano, en Santiago pueden haber, no sé, 32, 33 grados, y si ustedes van a la playa, en la zona costera no hay esa temperatura, porque el agua regula la temperatura del territorio, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en la playa, ustedes van a ir y van a sentir una sensación de mayor frescor,
no solamente por el viento que corre, sino que también porque el agua baja esa temperatura y ya no van a ser 31 o 32 grados, sino que van a ser, no sé, 25, 26 o 27. Porque el agua actúa como un regulador de temperatura, ¿ya? Es lo mismo, por ejemplo, no sé, cuando alguien quiere, no sé, hay algo que está, no sé, congelado. Cuando uno tiene algo que está congelado, lo que hace de alguna manera es meterlo al agua, porque el agua va a actúa como un regulador de temperatura. Entonces, eso que está congelado muy frío, cuando alguien lo mete al agua, ¿ya? Lo que el agua de alguna manera empieza a sacarle como, no sé, el hielo que tiene, y cada vez más ese elemento que está congelado va a tender, ya de a poco, no sé, en un par de horas, va a tender a uniformarse con la temperatura del agua, ¿ya? Entonces, si hay algo muy, no sé, muy caliente, si alguien lo mete en el agua, se va a enfriar. Si hay algo muy frío, si alguien lo mete al agua, se va a empezar a temperar, ¿ya? Entonces, por eso el agua actúa como un regulador natural de la temperatura, ¿ya? Entonces, por eso en las zonas costeras no hay temperaturas tan altas, ¿ya? Nunca vamos a tener 30 o 31 o 32 grados en la zona costera. Ni tampoco vamos a tener temperaturas tan bajas, ¿ya? O sea, es difícil que hayan temperaturas, no sé, menores a 5 o 4 grados en las zonas costeras. Claro, si uno está en la costa y, no sé, llueve, obviamente uno va a sentir una sensación de frío, o también el viento hace que uno sienta más frío en las zonas costeras, pero tampoco es difícil que en las zonas costeras hayan temperaturas inferiores a 5 o 4 grados, porque si no el agua se congelaría, ¿ya? Y tendríamos en este caso, no sé, en el mar tendríamos agua-nieve o algo así, ¿ya? Entonces el agua hace que la temperatura no sea ni tan alta ni tan baja. Entonces, por lógica, las diferencias de temperatura, por ejemplo, entre el día y la noche, o entre el verano y el invierno, las diferencias de temperatura en la costa van a ser mucho menores, ¿ya? Porque el agua siempre va a estar regulando. Entonces, no sé, por ejemplo, en verano vamos a tener, no sé, lo máximo que puede haber en la costa en verano son, no sé, 27 grados, 28 grados, son lo máximo que puede haber. Y en invierno lo mínimo que puede haber son 3, 4 grados. Entonces esa diferencia de temperatura va a ser mucho menor, por ejemplo, que en la cordillera, ¿ya? Como en la cordillera, claro, pueden haber riachuelos, derretimiento de nieve, pero como no hay una gran masa de agua, como sí ocurre en el mar, en la cordillera la diferencia de temperatura va a ser brutal. Porque en el día pueden haber fácilmente 31 o 32 grados en verano, y en la noche pueden haber, no sé, 2 grados o 1 grado bajo cero. Entonces, en la cordillera puede haber una diferencia, no sé, de 30 grados en un día, mientras que en el mar la diferencia entre, no sé, entre 28 y 4, la diferencia va a ser, no sé, unos 20, 23 grados, ¿ya? ¿Cómo se llama esa diferencia de temperatura? Y quiero que lo anoten también y lo registren. Se llama oscilación térmica, ¿ya? Se escribe de esta forma, con S y C. Cuando hablemos de oscilación térmica, estamos hablando de las diferencias de temperatura que hay para cada sector, ¿ya? Ahí está, oscilación térmica. Entonces, decíamos, en la zona cordillerana puede haber una oscilación térmica muy grande, y en la zona costera va a haber una oscilación térmica mucho menor, ¿ya? Ya, entonces, esto correspondería entonces como al cuarto factor, que era la influencia marítima, ¿ya? O la influencia del agua como regulador de temperatura. Estamos hablando de grandes masas de agua, del océano, ¿ya? El océano entonces actúa como un regulador de temperatura natural. Ya. Derivado de esto, en Chile vamos a tener distintos tipos de climas, ¿ya? No me interesa que se lo aprendan todos de memoria, porque son muchos tipos de clima distintos. Lo que sí me interesa, que está en la página 7, que ustedes puedan de alguna manera diferenciar, por ejemplo, a partir de qué tipo de clima tenemos ciertas características para la vida humana, ¿ya? A partir de qué tipo de clima tenemos cierto tipo de vegetación, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si ustedes ven ahí en la guía en la página 7, en toda la zona de la cordillera de los Andes, que es lo que está con un color violeta, está lo que se llama el clima desértico y estepárico de altura, ¿ya?
Bueno, desértico por razones obvias. En el norte hay desierto, seco, ¿ya? Como ya vimos, por ejemplo, aquí en esto incide el que estemos más cerca de la línea del Ecuador, ¿cierto? También incide, por ejemplo, el tema de la corriente de Gunther, ¿ya? Que hace que en los sectores costeros o el agua sea mucho más cálida, ¿ya? Eso también reduce la cantidad de plancton y peces y demás. Pero también aquí hay otra masa de aire, aquí hay una masa de aire importante que hace que el norte sea sumamente seco, ¿ya? Porque una cosa es que haya mucho calor o una temperatura alta, como ocurre en el norte de Chile, y otra cosa es que el clima sea más húmedo o más seco. El hecho de que el norte de Chile sea tan seco corresponde a una masa, o tiene que ver con una masa de aire cálido, ¿ya? Y seca, que también quiero que la noten ahí, que se llama el anticiclón del Pacífico, ¿ya? El anticiclón del Pacífico es una masa de aire que se mueve sobre todo por el norte de Chile y que hace o genera a nivel general, como es una masa de aire cálido y seca, reduce la cantidad de precipitaciones. Es por eso que más o menos desde Arica hasta la zona de Copiapó las lluvias son prácticamente inexistentes. Llueve muy pero muy poco al año, ¿ya? Y llueve poco porque, claro, hay una masa de aire cálido, pero es una masa de aire cálido que es seca, que no tiene mucha humedad. Y al no haber humedad, no hay evaporación y no hay precipitaciones. Entonces, el anticiclón del Pacífico es una masa de aire cálido, seca y que va a inhibir las precipitaciones, ¿ya? Ya, entonces también eso es parte importante de cómo se configura el clima. Y de hecho, aquí estoy viendo que en la parte de los climas no explican lo del anticiclón del Pacífico. Así que para que lo noten, porque esto no sale en la guía, ¿ya? Ya, aparece acá la clasificación, estamos en la página 7, de varios tipos de climas. Está el desértico costero, ¿ya? Dice más o menos desde dónde hasta dónde va, por el sector costero desde Arica hasta Caldera, o sea, más o menos desde la primera hasta la tercera región. Acá se produce, dice, algo de humedad, ¿ya? Producto de... dice... Ya voy a leer la definición de acá. Ubicado del extremo norte hasta el paralelo 30 en las planicies litorales y cordillera de la costa. Se caracteriza por tener bajas y homogéneas temperaturas, ¿ya? Bajas y homogéneas, entonces todo como nivel intermedio por las masas de agua, ya dijimos. También tiene una poca amplitud térmica, ¿ya? O sea, no hay mucha diferencia de temperatura, masas de agua. También hay una alta humedad atmosférica debido a la niebla o camanchaca, ¿ya? Y escasas precipitaciones. Ya, la niebla que se produce en ese sector es producto de la evaporación del agua, ¿ya? Y esa evaporación del agua, claro, como no son grandes masas o no es una gran cantidad de agua que se evapora y se condensa, es una cantidad de agua que se evapora, ¿ya? Poquito, y queda ahí como en el sector costero, y eso genera una especie de neblina, ¿ya? Y esa neblina se le llama camanchaca. Y esa neblina es sumamente importante porque como en el norte llueve muy poco, una de las pocas instancias de humedad o de agua que hay en el norte es la camanchaca, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ya, si yo tengo, no sé, un pequeño cultivo en la zona norte, la camanchaca y esa humedad que hay es lo que ayuda a nutrir los cultivos, por ejemplo, ¿ya? Entonces las plantaciones, no sé, que hay en el sector norte de, no sé, limones de pica, aceitunas, por ejemplo, que se cultivan en esos sectores, logran nutrirse a partir de la camanchaca, ¿ya? Bueno, el clima desértico normal, que es bastante seco, ya dijimos por el anticiclón del Pacífico, que se manifiesta en el interior del territorio. Y el clima desértico de altura tiene bajas temperaturas y solo precipitaciones en verano, ¿ya? ¿Por qué se produce eso? El tipo de lluvias que se produce vienen por la influencia climática desde Bolivia principalmente, ¿ya? Y parte de Perú, ya que allá
por el tipo de clima que hay, se da una situación de humedad mucho mayor, ¿ya? Y termina lloviendo de manera esporádica en verano, lo cual es bastante inusual, ¿ya? Entonces cuando, no sé, hay un aumento del caudal gigantesco en los ríos del norte, es porque es lluvia que viene de Bolivia, ¿ya? Por eso se le denomina invierno boliviano. Así se le conoce habitualmente en la zona norte, ¿ya? Aunque el nombre científico, que después vamos a explicar la especificidad de eso, pero el nombre científico del invierno boliviano es lluvias convectivas estivales altiplánicas, ¿ya? Bueno, estival se refiere a verano, altiplánica porque viene del altiplano, y convectivo lo vamos a explicar después cuando veamos los tipos de lluvias, ¿ya? Ya, entonces en la zona norte, climas más desérticos. En la zona, podríamos llamarlo así, del norte chico, ¿ya? Sería la cuarta y la quinta región. Están los climas estepáricos, ¿ya? Clima estepárico costero, clima estepárico interior. Obviamente el clima estepárico costero presenta algunas de las características que ya asociamos a la costa, o sea, lo que tiene que ver con diferencia de temperatura u oscilación térmica mucho más reducida, ¿ya? Y el clima estepárico interior tiene una alta oscilación térmica, baja humedad, etc. Precipitaciones escasas. Ya, el clima o los climas que abarcan la mayor cantidad del territorio son los climas templados, ¿ya? Los climas templados van básicamente desde lo que podríamos denominar la quinta región, ¿ya? Hasta cerca de la 10ª región. O sea, todos los tipos de climas que hay desde la quinta, Valparaíso más o menos, hasta Chiloé, son climas de carácter templado. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos de climas templados, es que en términos de temperaturas, ¿ya? En términos de temperaturas, no es ni muy cálido ni muy frío. En términos de promedio, ¿ya? Porque claro, alguien podría decir, no, pero si, no sé, en Puerto Montt hace mucho más frío que en Santiago, ¿cómo va a ser un clima templado? Sí, es un clima templado porque los climas templados se clasifican a partir de la temperatura. Y la diferencia, aquí estamos hablando de temperaturas promedio, ¿ya? De temperaturas promedios diarias, anuales, mensuales, anuales. Entonces, la diferencia en términos de temperatura promedio, por ejemplo, entre Santiago y Puerto Montt, no hay, es la diferencia máxima que hay entre Santiago y Puerto Montt en promedio son 5 grados, ¿ya? Entonces no es tanto, ¿ya? Si por ejemplo en Santiago, no sé, hay un promedio de 18 grados a nivel anual, por ejemplo, lo más probable es que en Puerto Montt sean 12 o 13, por ahí, ¿ya? Hay un rango más o menos en torno a eso. En lo que sí hay una diferencia importante es en las lluvias, ¿ya? Pero a pesar del tipo de lluvia, todavía se le considera clima templado, porque el clima templado se clasifica a partir de la temperatura, ¿ya? Entonces hay varios tipos de climas: templado mediterráneo, ya que es la zona interior donde está Valparaíso, Santiago, Talca. Está el clima templado cálido lluvioso, clima templado marítimo lluvioso, clima mediterráneo de estación seca breve, ¿ya? Y ahí los van diferenciando por sectores y por colores, ¿ya? Ya, y los climas fríos están en lo que podríamos llamar desde la 10ª región a la 12ª, que son el clima templado, el clima templado frío lluvioso, ¿ya? Y el clima estepárico frío. Esos son los tipos de climas. Bueno, aparecen otros subtipos de climas que son los climas polares y tropicales, pero no tienen tanta relevancia, así que vamos a ir a la siguiente. Y ya con esto, con esta parte de la vegetación, vamos a ir cerrando todo lo que corresponde a la geografía física, ¿ya? Porque ustedes se han dado cuenta que son varias ideas, varios conceptos, ¿ya? Y el resto de las áreas de la geografía lo vamos a explicar en la próxima clase. Lo que tiene que ver con la geografía humana, la geografía económica, la geografía política, lo vamos a ver en una siguiente clase. Ahora vamos a terminar esta parte de la vegetación, ya, para ir cerrando la parte de la geografía física. Obviamente ahí vamos a retomar algún elemento que sea importante en alguna clase siguiente. Ya. Tipos de vegetación. Chile tiene básicamente 3 tipos de vegetación. Ya, una vegetación xeromórfica, ¿ya? Que está en el norte, mesomórfica, que está en la zona central, e
hidromórfica o también llamada higromórfica con G, ¿ya? Que está en la zona sur. Los nombres tienen que ver con el nivel de absorción de agua, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la típica vegetación que hay en el norte de Chile puede sobrevivir con muy poca agua. Por ejemplo, los cactus, que no sé, típicos cactus en el norte, son especies que pueden sobrevivir con poca agua, ¿ya? Entonces se le llama vegetación xeromórfica o también se le llama vegetación xerófita. Se escribe así. Xeromórfica, como aparece en la guía, o ahí está, xerófita, ¿ya? Entonces es planta, son tipos de plantas que pueden absorber una cantidad de agua bastante baja, absorben esa agua, ¿ya? Y con esa agua pueden sobrevivir una gran cantidad de tiempo. Entonces a eso se le denomina xeromórfico, ¿ya? Dice acá, es aquella vegetación que está adaptada a la escasez de precipitaciones y humedad. En el norte chico de nuestro país, esta vegetación propia del desierto produce un fenómeno llamado desierto florido. Las especies asociadas a este tipo de vegetación son hierbas, cactáceas, jaral, tamarugo, chañar, espino, chilca, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ya. Entonces, la vegetación intermedia o de la zona central, aquí se le denomina mesomórfica, ¿ya? Se le denomina, bueno, igual que la anterior, que era xeromórfica o xerófita, ¿ya? Acá se le denomina mesomórfica o mesófita, ¿ya? También es lo mismo. Entonces, este tipo de vegetación es de transición, o sea, pueden absorber cantidades de agua mucho mayores que la vegetación del norte, pero mucho menores que la del sur. Dice acá, según la definición, se caracterizan por ser arbustos de mediano tamaño y espinos principalmente acondicionados para optimizar el agua a medida que aumentan las precipitaciones, el tamaño y la densidad de vegetación va aumentando. ¿Qué tipo de planta está asociado a esto? Hierbas, matorrales, espino, litre, quillay, peumo, boldo, arrayán, coligües, palma chilena, ¿ya? Son importantes en este ecosistema. Por eso es importante, no sé si ustedes han visto, hay muchos lugares de Chile donde, por ejemplo, se han hecho procesos de deforestación, ¿ya? O sea, se han sacado muchos árboles de forma indiscriminada. Y eso cuando se hace, por ejemplo, en la ladera de los cerros es bastante peligroso. Porque si llueve, por ejemplo, si hay, no sé, una lluvia abundante, en los árboles, en los sectores de los cerros o de los montes, absorben esa agua, ¿ya? En cambio, si sacamos muchos árboles de un sector y lo deforestamos, eso termina produciendo que el agua ahora va a escurrir por ese sector, ¿ya? Y esa agua puede provocar algún tipo de, no sé, derrumbe o aluvión, no sé, trayendo barro u otras cosas, ¿ya? Entonces, por eso el proceso de deforestación, bueno, es un tipo de erosión humana cuando se talan árboles de forma indiscriminada. Eso puede producir entonces un proceso de deforestación, ¿ya? Ya explicaba eso en torno a la vegetación mesomórfica porque en la zona central y la zona sur ha ocurrido mucho eso, ya procesos de deforestación, sobre todo a partir de lo que han hecho las forestales en ciertos lugares o en ciertas locaciones naturales, ¿ya? Ya, entonces la vegetación mesomórfica absorbe niveles de agua intermedios. Y por último, la vegetación hidromórfica, o también llamada higrófita, se escribe así. Vegetación entonces hidromórfica o higrófita con G. Ya. Oh, se me perdió. ¿Dónde está? Ahí. Higrófita. ¿Ya? La vegetación higrófita puede absorber grandes cantidades de agua, ¿ya? En la definición dice acá, este tipo de vegetación se desarrolla en lugares de alta humedad, son árboles de gran tamaño, tales como roble, laurel, coihue, alerce, tupa, lenga, olivillo, ciprés, canelo. Ya, lugares de alta humedad porque absorben mucha agua, ¿ya? Porque claro, en el sector sur, como llueve mucho, esos árboles absorben una gran cantidad de agua y en base a eso pueden desarrollarse de buena manera, ¿ya?
Ya. Ahora sí vamos con lo último, que es la parte de la hidrografía, que también aparece acá en la guía para explicarlo. Y con eso ahí sí terminamos. Ya, la hidrografía es el estudio de, como decíamos en este caso, el agua, ¿ya? O las fuentes de agua en distintos sectores. Todo lo que corresponde al ciclo del agua, ¿ya? Como el agua se evapora, como el agua, no sé, precipita, después se acumula en forma de nieve, después cuando esa nieve se derrite, escurre por el territorio, ¿ya? Entonces, cuando hablamos acá de los regímenes fluviales, como aparece en la guía, es cómo se alimenta un río, ¿ya? O sea, de dónde viene el agua del río, a partir de qué proceso. Los ríos que hay en distintos sectores de nuestro país. Ya, entonces aquí hay 4 definiciones. Dice, primero, régimen pluvial, con P. Es aquel que se alimenta de las precipitaciones. O sea, los ríos que se alimentan de las lluvias tienen un régimen pluvial. El segundo, régimen nivoso, es aquel que se alimenta de los derretimientos de nieve. Los derretimientos de nieve ocurren principalmente en el verano, ¿ya? Por lo tanto, los ríos que tienen un mayor caudal a partir del derretimiento de nieve van a tener una mayor cantidad de agua o un mayor caudal en los meses de verano, ¿ya? Régimen mixto, tienen alimentación tanto pluvial como nivosa, ¿ya? Y también aparece acá régimen glacial, con L. Dice, se alimentan de los deshielos de los glaciares. Crecidas, dice acá, en primavera y verano. Se parece al nival, pero son más constantes, ¿ya? A ver, sobre todo los regímenes glaciales se dan de alguna manera mucho más en la zona sur de nuestro país, mientras los del régimen nivoso se dan más en la zona central, ¿ya? Porque claro, acá, como dice, el régimen glacial se alimenta de los deshielos de los glaciares, ¿ya? La mayor parte de los glaciares en general están en el extremo sur de nuestro país, ¿ya? Ya, entonces, en general, por ejemplo, los ríos del sector, podríamos llamarlo, del sector norte de nuestro país, ¿ya? Como claro, en el norte no hay mucha lluvia, obviamente. Gran parte de los ríos del norte, por ejemplo, corresponden a un régimen nivoso, ¿ya? Nieve que se acumula en la cordillera y que después en verano, en primavera o en verano, se derrite y escurre. Entonces, en el norte de Chile tenemos un régimen principalmente nivoso, ¿ya? En la zona central de nuestro país, también el régimen es principalmente nivoso, pero hay mucho aporte pluvial. Y en la zona sur y extremo sur, ¿ya? Aumenta un poco más la influencia de lo pluvial, porque obviamente llueve más, ¿ya? Entonces muchos de esos ríos también van a tener, claro, tienen un aporte nivoso, pero también tienen un aporte pluvial importante. En ese sentido, muchos de los ríos del sur de nuestro país serían de un régimen mixto. Y en la zona más austral tenemos un régimen más glacial, ¿ya? Y por último, 3 conceptos que tienen que ver con cómo los ríos salen o no salen hacia el mar, ¿ya? Que son 3 conceptos que aparecen acá, que son los ríos, las formas de escurrimiento, con E, escurrimiento, que es la forma de escurrimiento arreica, endorreica y exorreica, ¿ya? Partimos por la exorreica, que es la más fácil. Son ríos superficiales que tienen una salida al mar, ¿ya? ¿Por qué superficiales? Porque existen ríos que no están sobre la superficie o fuentes de agua que no están sobre la superficie. Sí, se llaman napas subterráneas, ¿ya? De acuerdo a la cantidad de agua, hay agua que puede escurrir por la superficie o agua que puede escurrir bajo la tierra, ¿ya? Entonces, cuando hay ríos superficiales, o sea, arriba de la superficie, y esos ríos salen al mar, a esos ríos se le denominan ríos exorreicos, ¿ya? Los ríos endorreicos son, dice acá, corrientes de agua que no llegan al mar, son esporádicas y se almacenan en receptáculos que recibe, ¿ya? Centrales como lagunas o salares. Entonces, cuando hay una fuente superficial, ¿ya?
que como dice acá es más esporádica y no alcanza a llegar al mar y por ejemplo esa agua llega, no sé, a un lago o a un salar o esa agua queda estancada ahí, no sé, en un humedal o algo así, son fuentes de agua endorreicas, ¿ya? O sea, ríos que tienen un curso de agua superficial y que no salen al mar y que se quedan estancados en un sector, son endorreicas, ¿ya? Y las fuentes arreicas, ¿ya? Que A significa que no tiene, dice, son corrientes de aguas son corrientes de aguas subterráneas o superficiales irregulares, ¿ya? Y aquí en este caso entrarían las napas subterráneas, ¿ya? O sea, corrientes de agua que son pequeños, riachuelos, que muchas veces tan poquita agua que de repente esa agua se termina filtrando, se termina absorbiendo en el terreno, ¿ya? Y no tiene una salida al mar bajo ninguna circunstancia, ¿ya? Son aguas entonces subterráneas o superficiales irregulares que se terminan absorbiendo y que no tienen entonces salida al mar, ¿ya? Entonces exorreico sale al mar, endorreico es un agua suficiente pero queda estancada y arreico no tiene, no tiene una fuente de agua importante y termina siendo absorbida o se convierte en napa subterránea. Ya, con eso sí, ahora terminamos la clase. Espero que le haya servido esta información, haberle aclarado algunos conceptos. Recuerden de tomar apuntes de todo esto porque es parte de la materia importante. Para la siguiente clase voy a explicar, ya para la clase ya de la próxima semana a esta altura, ahí vamos a explicar las otras áreas de la geografía. Esta es la área más extensa porque tiene muchos conceptos específicos, ¿ya? Lo que vimos del área de escurrimiento, lo que vimos de los tipos de clima, lo que vimos de los tipos de, no sé, de, por ejemplo, de escurrimiento de las aguas, los regímenes de alimentación de un río, lo fluvial, los tipos de vegetación, ¿ya? Entonces, como habían varios conceptos en esta clase un poquito más larga, pero les prometo que la próxima va a ser un poquito más breve, ¿ya? Y ahí ustedes ya van a tener que hacer como una actividad, ¿ya? Así que por esta semana no hay actividad. También, bueno, la extensión de la clase es casi una hora, así que por eso también ahí vamos a dejar que la clase para que ustedes la vean, vayan tomando los apuntes y haciendo los resúmenes correspondientes, ¿ya? Que estén muy bien, cuídense mucho, respeten la cuarentena, que les vaya súper. Un saludo, que estén muy bien con toda su familia y que no tengan mayores problemas al respecto. Cuídense, nos vemos, chao, chao.